Hola, ¿cómo están? Les habla Benjamín, un estudiante de medicina. Hoy hablaremos sobre la psoriasis, esta que forma parte de las lesiones eritematoso-escamosas, como ser dermatitis seborreica, líquen plano, psoriasis rosada y psoriasis. Comencemos. La psoriasis es una dermatosis inflamatoria crónica, asintomática, de origen multifactorial y con predisposición poligénica. En las imágenes apreciamos estas placas, la lesión elemental, que son estas placas eritematosas, descamosas, que tienen bordes bien definidos. Se ubican en los pliegues de flexión, en pliegues de extensión o salientes óseas y, según la clasificación, otros lugares. Epidemiología. La incidencia en el continente europeo abarca de un 0.1 al 3%, en Norteamérica del 0.5 al 4%. Se dice que del total de esta población, un tercio tienen predisposición familiar. En México, la psoriasis representa el 2% de la consulta dermatológica y en países como Asia, África y Latinoamérica tienen tasas de incidencia muy bajas. Los pacientes que presentan esta psoriasis, de 100%, se observa un 77% lo presentarán en formas leves. La psoriasis afecta a ambos sexos y a cualquier edad, pero hay dos picos de presentación, la temprana y la tardía. La temprana en torno a los 22 años adultos o 8 años en los niños es de pronóstico grave y es la que tiene una predisposición familiar. La tardía no tiene una relación con el antígeno leucocitario. La raza que tiene menos afección es la negra. Etiología desconocida, pero hay factores desencadenantes. La genética dice, si un progenitor lo tiene, el 8% de su descendencia lo tendrá. Si ambos lo presentan, sus hijos pueden padecer esta enfermedad hasta un 41%. Con un riesgo del 41%. El antígeno leucocitario que fuertemente se relaciona con la psoriasis es el CW6. Este, visto en personas menores de 40 años y tiene una tendencia de afección funcional. El 0602 es de inicio temprano, es grave porque se relaciona con la artritis psoriásica y la psoriasis en gota, pero como veremos, la psoriasis en gota tiene otro fuerte componente que es el de tipo infeccioso. El gen susceptible en la psoriasis es este y está en el cromosoma 6. La alteración en la regulación de los queratinocitos se traduce por disminución del ciclo celular, es decir, que normalmente se replican cada 3 semanas, pero en la psoriasis está disminuida el ciclo celular, se replican más rápido, a 3 días. Algunos libros dicen de 4 semanas a 4 días. Bueno, el punto es que hay formación de escamas. Esta replicación es 28 veces más que lo normal de las células epidérmicas. En la mala diferenciación vemos una menor expresión de las queratinas tipo 1 y 10, que van a ser reemplazadas por las 6 y 16. La alteración inmunitaria manifiesta cambios germinativos epidérmicos y cambios inflamatorios dérmicos. Por ejemplo, cuando hay un antígeno del estreptococo piógenes A, va a interaccionar con las células dendríticas. Estas las van a presentar a otras células para que se activen y acumulen. Estas otras células son los linfocitos T y células inflamatorias que van a liberar citoquinas y factor de necrosis tumoral, que hay aumento de la inflamación local. Ahora sucede que hay maduración de los linfocitos T y reclutamiento de los linfocitos T de memoria, CD4, CD8 y CD45-ROM. También se induce una hiperproliferación de los queratinocitos y regulación de la permeabilidad localmente. 2. Los neutrófilos forman leucotrienos quimiotácticos
por aumento de la vía lipoxigenasa, que esto es importante en el inicio y persistencia de la psoriasis. Hay otros factores desencadenantes como las infecciones, principalmente Streptococcus pyogenes tipo A, que da la psoriasis en gota, los traumatismos por el fenómeno de Koebner, el estrés, el alcohol como desencadenante putativo y los fármacos, litio, betabloqueantes, AINES, antipalúdicos. Clasificación. El libro de Fitzpatrick lo clasifica de esta interesante forma, pero mencionaremos las más frecuentes e importantes. Psoriasis en placas. Quiero que se acuerden que es la más frecuente. Esta lesión estable crónica es de color blanca, nacarada, de aspecto micáceo, que puede cubrir toda la lesión o parte de ella. Brock raspaba con un objeto romo y veía inicialmente descamaciones finas, signo de bujía, luego descamación de una membrana fina, signo de Duncan, y veía al finalizar un punteado hemorrágico por rupturas capilares de papilas dérmicas, signo de Auspitz. Psoriasis en gota. La psoriasis en gota se da con o sin escamas, con escamas tras el rascado, y también tiene el signo de Auspitz. Es de mejor pronóstico. Se da tras infecciones faringoamigdalares, típico de niños y jóvenes. La lesión se ubica en el tronco y raíces de los miembros. Tiene el tamaño de 0,5 a 1 centímetros y tiene pequeños brotes de pápulas. Cuando empeoran o cuando empeoran, evolucionan a psoriasis en placas. La psoriasis invertida tiene la lesión elemental de ser estas placas eritematosas brillantes que pueden estar fisuradas, no tienen descamación ni hiperkeratosis y se ubican en los pliegues de flexión. La psoriasis ungueal tiene la lesión elemental de hiperkeratosis subungueal con onicólisis. Estas manchas de aceite, onicólisis, significa separación entre la lámina y el lecho ungueal. Bueno, también hay erosiones puntiformes y hoyuelos, signo del dedal. Hay eritroniquia con leuconiquia distal. La artritis psoriásica, que es una forma grave, en México representa del 1 al 15% y en países occidentales del 15 al 20%. Es progresiva, asimétrica. El factor reumatoide puede ser negativo. Hay dactilitis y glofosis. El factor reumatoide puede ser negativo y se asocia al antígeno leucocitario B27. En el libro de Arenas hay una clasificación de Moll y Wright. Lo clasifica en oligoarticular, poliarticular, artritis de las articulaciones interfalángicas distales, espondilitis y artritis mutilante. La psoriasis pustulosa, que se presenta en forma generalizada o localizada, generalizada con fiebre y tiene estas pústulas estériles. La localizada palmoplantar se da más en brotes y dejan como costras marrones. La eritrodermia psoriásica es una forma grave que afecta el 90% de la superficie corporal, cursa con fiebre 39 a 40 y, como vemos, un prurito intenso. Tiene alteraciones metabólicas, hematológicas y de la termorregulación. Hay pérdida de proteínas y alteración de los electrolitos. O sea, requiere sí o sí internación. Se dice que puede ser desencadenado de forma espontánea o por desencadenantes tópicos como el creosota o glucocorticoides, ya sean locales o sistémicos, que es en controversia. La psoriasis traumática por fenómeno de Koebner manifiesta el signo de Duncan. Se dice que cuando hay un halo claro que rodea la lesión, a estas placas, ya sean por radiación, pueden ser por radiación ultravioleta o por corticoides, se conoce como el signo de Woronoff. Bueno,
También tenemos la psoriasis anular, la acrodermitis continua, clínica. Hay dos formas de presentación, la eruptiva inflamatoria, que son múltiples lesiones pequeñas con mayor tendencia a la resolución espontánea, se da en menos del 2%. Y la psoriasis en forma estable crónica, que es la que vimos en placas. Una diferencia entre la psoriasis numular es que la psoriasis es crónica, la numular es súbita. Complicaciones. Principalmente infarto de miocardio porque influye en el pronóstico o enfermedad cerebrovascular. Este artículo relaciona, habla sobre la relación entre la psoriasis y enfermedades cardiovasculares desde el punto de vista terapéutico, diagnóstico y clínico. Indican que hay posibilidad de sufrir una insuficiencia cardíaca con el uso de inhibidores del factor de necrosis tumoral. Está contraindicado usar infliximab mayor a 5 miligramos kilopeso porque da una insuficiencia cardíaca clase 3/4, moderada grave. Y bueno, también las complicaciones pueden dar como síndrome metabólico y dermatitis de contacto, candidiosis. Diagnóstico. El diagnóstico es clínico e histopatológico. La biopsia es un procedimiento. Vemos en la histopatología hiperkeratosis con parakeratosis, acantosis e hipogranulosis. Diagnóstico diferencial, es muy importante que lo aprendan. Tenemos con la psoriasis vulgar. Bueno. Tratamiento tópico y sistémico. Tópico. Tenemos, por ejemplo, emolientes como la vaselina. Tenemos los queratolíticos, la urea al 10%, 20%, 30%. Otro queratolítico es la antralina del 0.4 al 2%. También pueden darse ácidos aspirina, retinoides tópicos, análogos de la vitamina D3. Se dicen que pueden darse corticoides, pero solamente tópicos. Pero se prefieren los retinoides o la isotretinoína. Solo en formas graves vamos a usar metrotexate y ciclosporina. Bueno, muchas gracias.